Hola a todos. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a estudiar la transformada inversa de Laplace. Para ello vamos a repasar el concepto de transformada inversa. Recordamos que si tenemos una función f de x minúscula, la transformada directa de Laplace, que se representa como L mayúscula de f minúscula de x, lo que hace es transformar esta función de x en una nueva función que llamamos f mayúscula en una nueva variable s. Y la operación, como recordáis que realizábamos, era una integral definida, que es la integral definitoria de la transformada directa de Laplace. Pues muy bien, en resumen, lo que hacía la transformada directa de Laplace era transformar una función en la variable x en una función en la variable s. Pues ahora la transformada inversa de Laplace lo que va a realizar es el proceso matemático inverso, es decir, va a ser un operador que vamos a representar como L elevado a menos 1, que va a operar sobre una expresión o una función en la variable s, va a operar sobre una función, por ejemplo f mayúscula de s, y la va a transformar en una función en la variable x, o sea, justo el proceso inverso de la transformada directa. La transformada directa se representaba con la letra L mayúscula, un operador que va a operar sobre una función de x, mientras que la transformada inversa, que transforma una expresión en la variable s, como dije, en una expresión en la variable x, este operador, L-1, opera sobre una función f mayúscula de s, una función en la variable s, y la transforma en una función en la variable x. Entonces, como resumen, si la transformada de Laplace de una función f de x le llamamos f mayúscula de s, entonces su transformada inversa, es decir, la transformada inversa de f mayúscula de s, será por tanto f de x. Aquí os presento una tabla de transformadas directas de Laplace de las funciones más utilizadas que hemos utilizado a lo largo de las lecciones anteriores. Veis la transformada de 1, la transformada de k, la transformada de la función x, la transformada de la función x elevado a n, la transformada de la función x elevado a n por f de x en general, cuál era la transformada del seno de bx, la transformada del coseno de bx, la transformada del seno hiperbólico de bx, transformada del coseno hiperbólico de bx y todas las transformadas que tienen que ver con el primer teorema de traslación. Por ejemplo, la transformada de elevado a x por 1, transformada de elevado a x por el seno de bx, transformada de elevado a x por coseno de bx, transformada de elevado a x por x elevado a n, y en general todas estas y muchas más se compendian en esta regla general, que la transformada de cualquier exponencial e elevado a x por una función f de x es la transformada de f de x trasladada a unidades a la derecha o a la izquierda. Bueno, con esto aquí os he presentado un resumen de las transformadas directas de Laplace de las funciones más utilizadas. ¿Y por qué os pongo esto aquí cuando estamos viendo transformadas inversas? Pues porque de la misma manera que aquí tenemos una tabla de transformadas directas de las funciones comunes más utilizadas, si leéis esta misma tabla de derecha a izquierda, obtenéis sus respectivas transformadas inversas. Me explico. Si tenéis aquí la transformada de la función 1 es 1 sobre s, esta línea quiere decir, podríamos añadir aquí a la derecha, que la transformada inversa de 1 sobre s, por tanto, será 1. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Si digo que la transformada, por ejemplo, de x, de la función x, es 1 sobre s a la cuadrada, podría reescribir esto en lenguaje de transformada inversa. ¿Cómo sería? Escribiríamos que la transformada inversa de ¿quién? De 1 sobre s a la cuadrada es precisamente x. Otro ejemplo. Si yo os escribo aquí abajo, transformada del coseno de bx igual a s sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada.
pues esta línea se podría reescribir en lenguaje de transformada inversa, de la siguiente manera. Diríamos que la transformada inversa ¿de quién? De esta expresión, es decir, de s sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada, ¿a qué es igual? Al coseno de bx. Y así sucesivamente con el resto de transformadas directas. Es decir, que si leemos esta tablita, la leemos en vez de la columna izquierda hacia la columna derecha, que sería transformadas directas, si la leemos al revés, si leemos de columna izquierda a columna derecha, de columna izquierda a columna derecha, de columna izquierda a columna derecha, lo que estamos obteniendo son las transformadas inversas de esa transformada directa de la que hablemos. Por tanto, algunas líneas de esa tabla que os mostré anteriormente, pues podríamos borrarlas y reescribirlas en lenguaje de transformada inversa como os he ido citando en algunos ejemplos. Pero os los pongo aquí. Por ejemplo, podríamos escribir que la transformada inversa entonces de k sobre s es k, porque recordar que la transformada directa de k es k sobre s. Siempre recordar que la transformada inversa de una función nos va a dar como resultado una función de x. Todo es al revés de lo que hemos estudiado hasta ahora. Fijaros, la transformada inversa de k sobre s, lo que hay aquí dentro ahora es una función de s. Y el resultado de evaluar esta transformada inversa es una función de x. Bueno, aquí es una constante, pero sí es una función de x. Como si fuera k por x elevado a 0. Por ejemplo, la transformada inversa de k sobre s menos a es k por e elevado a x. ¿Por qué? Porque la transformada directa de k por e elevado a x en el mundo x, la función esta que es k por e elevado a x es una función de x, su transformada es una función de s. Su transformada es k sobre s menos a, como vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, ahora podemos reescribirlo de esta manera, al revés todo. Transformada inversa de esta función interior, que es una función de s, lo veis todos, es una función de s, porque k ya son constantes, la variable es s. Transformada inversa de esta función en la variable s, el resultado de esto, de evaluarlo, ¿qué es lo que nos va a dar de salida? Nos va a dar de salida una función que veis aquí a la derecha, que es ya una función de x, que es k por elevado a x. Transformada inversa de b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada es igual al seno de bx, porque si miráis en la tabla anterior que os mostré, la transformada directa de seno de bx es precisamente b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. Y podríamos poner un ejemplo, pues por ejemplo, este a continuación, este que utiliza el teorema de la traslación para la transformada directa. Fijaros, la transformada inversa de b sobre s menos a elevado a toda la cuadrada. Miren que s está corrido a unidades debido a esta expresión. S menos a elevado a la cuadrada más b a la cuadrada. Miren que aquí tenemos b cuadrado y el s está corrido a unidades hacia la derecha. Esto, ¿cuál será su transformada inversa? Es decir, ¿cuál será la expresión de x, la función f minúscula de x, que la estoy señalando aquí, que al hacer su transformada directa nos dé esta expresión del interior del corchete? Pues como les estoy diciendo, el truquito aquí es ver que el b y el b aquí se repiten, aquí está elevado a 1, aquí está elevado al cuadrado y el s está corrido a unidades hacia la derecha, con lo cual esto nos hace sospechar que la transformada inversa primero es del tipo seno de bx, por culpa de este b y este b al cuadrado y esto está elevado al cuadrado. Pero como aquí no tienen el s a la cuadrada pura, sino s menos a, nos hace sospechar que entonces el seno de bx está multiplicado por la exponencial e elevado a x, siendo las unidades que hace correr la s, o sea, que resta a la s. Fijaros, ahora vamos a checar al revés. Estoy diciendo que la transformada de b sobre s menos a la cuadrada más b cuadrado es e elevado a x por seno de bx. Vamos a comprobarlo por si no estamos seguros. Vamos a hacer la transformada directa de esta expresión.
en x, con lo cual dará una expresión en s. ¿Cuál sería la transformada directa? Pues aplicamos el primer teorema de la traslación. La transformada directa de esta función de x vemos que es una exponencial del tipo e elevado a x que multiplica a otra función cualquiera, que en este caso es seno de x. Pues aplicando el primer teorema de la traslación, primero realizamos la transformada directa del seno de x, que sería, miren aquí a la izquierda, b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. S a la cuadrada más b a la cuadrada en el denominador. Pero por culpa ahora de la exponencial, esta e elevado a x en la constante a, que veis aquí, lo que va a hacer es restar en el interior de la s, a la s le va a restar esas a unidades. Y entonces ya está compuesto lo que tienen dentro del corchete, efectivamente es la transformada directa de e elevado a x por el seno de bx. Bien, como estáis apreciando, para comenzar en el mundo de las transformadas inversas es fundamental que estéis muy bien familiarizados, al menos con las transformadas directas de las funciones más comunes, así como con las propiedades de las transformadas directas. Debéis estar muy familiarizados con ellas para poder abordar este nuevo tema de transformadas inversas. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Por ejemplo, este de aquí abajo. Transformada inversa de factorial de n sobre s menos a elevado a n más 1. Bueno, pues aquí estamos viendo un factorial de n y aquí una potencia de s, aunque está corrida a unidades, con lo cual ya me hace sospechar que la transformada inversa va a ser del tipo exponencial e elevado a x por culpa de este s menos a. Por culpa de este s menos a va a haber un e elevado a x aquí. Recuérdenlo aquí arriba en el ejemplo anterior. Por culpa de este s menos a que hay aquí, va a haber una exponencial aquí. Bien, ya nos hace sospechar que la transformada inversa de esta función va a ser una función de x que va a contener como primer factor una exponencial de tipo e elevado a x. Pero fíjense que aquí tienen aquí arriba exponencial de, factorial de n en el numerador y aquí abajo pues una potencia de s menos a bien elevada a n menos 1. O sea que aquí tienen arriba n factorial y aquí abajo tiene una potencia cuyo exponente es n más 1. Con lo cual esto nos hace sospechar que cuadra con la transformada directa de x elevado a n. Si recuerdan, la transformada directa de x elevado a n es precisamente factorial de n dividido entre s elevado a n más 1. Sin a s menos a, s elevado a menos 1. Ahora, por culpa de la exponencial e elevado a x que acompaña a x a la n, esta expresión de aquí dentro se convierte en s menos a. Por tanto, ya veis que esto está pues vestido de una forma tal que su transformada inversa va a ser del tipo x elevado a un exponente natural multiplicado por una exponencial que hace correr o restar al interior de la s. Por tanto, la transformada de Laplace de n factorial sobre s menos a elevado todo a n más 1 es precisamente del tipo x elevado a n multiplicado por esta exponencial e elevado a x que hace que el interior de la s se convierta en s menos a. Y ahora vamos a checarlo. Vamos a comprobar si esto efectivamente, la transformada inversa de esta expresión, de esta función f mayúscula de s, si su transformada inversa es precisamente esta función de x minúscula, f minúscula de x, que es elevado a x por x elevado a n. Para comprobarlo lo que hacemos es el proceso inverso. Vamos a calcular un poquito mentalmente la transformada directa de e elevado a x por x elevado a n. Si hacemos la transformada directa, que tenemos que dominar este tipo de funciones básicas, es del tipo potencia de x, ¿verdad? Transformada de x elevado a n, ¿qué sería? Factorial de n dividido entre s elevado a n más 1, siendo n el exponente este, n más 1. Bien, y ahora por culpa del exponencial e elevado a x que multiplica x elevado a n, el interior de la s que hemos obtenido en la transformada directa es s menos a. Por tanto, efectivamente, la transformada directa de e elevado a x
multiplicado por x elevado a n es efectivamente factorial de n dividido entre s menos a elevado todo a n más 1. Entonces vuelvo a repetiros que es, como veis, para dominar las transformadas inversas de este tipo de funciones cuya evaluación o cuyos resultados nos dan funciones de x típicas, pues tenemos que tener muy bien dominado, evidentemente, las transformadas directas de estas funciones típicas, cuyos resultados son los interiores de los corchetes que veis aquí. Estas y algunas más, claro. Ahora bien, el camino no para aquí. Aquí lo que hemos calculado son transformadas inversas cuyos resultados nos dan funciones de x básicas que hemos elaborado o que las tenemos dispuestas en una tabla de transformadas directas. Pero también puede ocurrir en el mundo de transformadas inversas que estas expresiones de S, estas expresiones en la variable S, que veis aquí dentro de los corchetes, pues sean un poquito más complicadas que estas, y por tanto ya no sea tan fácil obtener su transformada inversa. Pues por ejemplo me estoy refiriendo a transformadas inversas, por ejemplo, de expresiones un poquito más complicadas. Por ejemplo, transformada inversa de s más 1 sobre s a la cúbica más 2s a la cuadrada menos s más 1. Vemos que esta transformada inversa ya no es tan inmediata. Habría que hacer algunas cositas, que es lo que os voy a explicar a continuación. Igual que esta transformada inversa de esta expresión racional, s a la cuadrada menos 2s más 1 sobre s a la cuarta menos 16. Obviamente esta expresión en s, igual que la anterior, pues no podemos obtener su transformada inversa de forma inmediata porque no las tenemos en las tablas, estas expresiones de s. Bueno, pues precisamente nuestro siguiente paso va a ser abordar cómo poder resolver transformadas inversas de funciones de s que sean precisamente de este estilo, que sean precisamente funciones de ese tipo racional, funciones racionales en la variable s, como estos dos ejemplos que veis aquí. Bueno, pues el método que nos permite calcular transformadas inversas de Laplace de funciones f mayúscula s que sean racionales, que sean de este estilo, como hemos visto en los dos ejemplos anteriores, que sean funciones de s del tipo un polinomio en la variable s dividido entre otro polinomio en la variable s, que vamos a llamar p mayúscula de s sobre q mayúscula de s. Bueno, pues el método que vamos a estudiar ahora para resolver transformadas inversas de Laplace de este tipo de expresiones, pues se llama método de las fracciones simples. Va a ser un método muy similar a uno de los métodos que existen para calcular integrales de funciones racionales, como vais a ver a continuación. Aquí quien esté familiarizado o recuerde bien cómo se seguía el procedimiento para resolver integrales de funciones racionales y con sus diversos casos, pues vais a ver que esto es bastante similar, este método. Bueno, pues este método, ¿en qué consiste? Dentro del mundo de transformadas inversas de Laplace. Pues consiste en esta expresión que nos dé el problema, esta expresión que es una fracción de dos polinomios en la variable s, uno en el numerador y otro en el denominador, pues intentar descomponer esta fracción si es compleja, como hemos visto en el ejemplo anterior. Recordar, por ejemplo, esta expresión que arriba p de s sería s más 1 y el q mayúscula de s sería s a la cúbica más 2s a la cuadrada menos s más 1. ¿En qué consiste este método que os estoy comentando, el método de las fracciones simples? Pues en descomponer toda esta fracción, que es más o menos compleja, descomponerla en sumas o restas de fracciones más simples, más sencillas que esta que veis aquí. Obviamente lo que estoy haciendo es retocando o reescribiendo, intentando retocar o intentando reescribir la expresión en S que está en el interior del operador transformada inversa. Para nada estoy calculando la transformada inversa, simplemente estoy intentando encontrar un método de reescribir
este interior, esta expresión en S, en sumas o restas de funciones más sencillas, perdón, de fracciones o expresiones racionales más sencillas. ¿Para qué? Pues para que luego la transformada inversa de esta expresión se traduzca en calcular la transformada inversa de una suma o resta de fracciones más sencillas. Y luego aplicaremos la propiedad de la linealidad de transformadas inversas para terminar de calcular la transformada inversa. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a seguir con este proceso. Entonces, recordad que yo lo que quiero es, en esta fracción que es más o menos compleja, o esta fracción que es más o menos compleja, intentar descomponerlas en fracciones más simples. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a ello. Bueno, pues regresamos aquí a la página principal y vamos al primer paso. El primer paso dice que es lo que el núcleo fundamental de este método, que es descomponer esta expresión racional en fracciones más simples. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es centrarnos en el polinomio que está en el denominador de la fracción, que le hemos llamado Q mayúscula de S. Y vamos a buscar las raíces de ese polinomio. Ya sabéis que lo que haría es igualar este polinomio Q de S a 0 y resolver la ecuación polinómica correspondiente. Y las soluciones es lo que se llaman las raíces de ese polinomio denominador Q de S. Pues se buscan esas raíces, se buscan las soluciones de ese polinomio cuando se iguala a 0. Y vamos a entender que esas raíces pueden ser tanto reales como pueden ser raíces complejas, y además cada una de esas raíces pues puede tener grados de multiplicidad, o 1 o grados de multiplicidad múltiples, 2, 3, etc. Bien, vamos a suponer en este ejemplo descriptivo de este primer paso, vamos a suponer que Q de S, nuestro polinomio denominador, tiene como raíces alfa, siendo alfa una raíz real, con un grado de multiplicidad R. O sea, alfa va a ser una raíz real de este polinomio Q de S. Una solución de este polinomio cuando este polinomio previamente lo hemos igualado a 0 y resuelta la ecuación correspondiente. Bien, alfa es una raíz, es una solución de esa ecuación. Y es una raíz real y con un grado de multiplicidad R. 2, 3, 4, el que sea, R en general. Y también vamos a suponer que esa ecuación, el resultado de igualar Q de S igual a 0, esa ecuación también tiene dos soluciones o dos raíces que son complejas. Ya sabéis que si una ecuación polinómica Q de S igual a 0, si una ecuación polinómica tiene alguna raíz compleja, también tiene otra raíz compleja que es la conjugada de esta, es decir, que vienen en parejitas, no vienen solitarias. Las raíces complejas siempre vienen en parejitas, una raíz compleja y su correspondiente raíz conjugada. Entonces vamos a suponer que esa ecuación Q de S igual a 0, esa ecuación, aparte de tener una raíz real con grado de multiplicidad R, tiene un par de raíces complejas del tipo a más bi y a menos bi. Por tanto, si Q de S igual a 0 tiene una raíz real de multiplicidad R y un par de raíces complejas, ya sabéis, cuando resolvisteis ecuaciones polinómicas, que además, gracias a esas raíces obtenidas al resolver esa ecuación, esas raíces me permiten también factorizar el polinomio Q de S que está a la izquierda de la ecuación. A la izquierda está Q de S, el polinomio Q de S, y a la derecha de la ecuación estaría el 0, ¿verdad? Bueno, pues una vez que he obtenido las soluciones de esa ecuación, las raíces, recordar que el polinomio del lado izquierdo, Q de S, lo puedo factorizar en función de las raíces que he obtenido. De tal manera que entonces el polinomio Q de S, si alfa es una raíz real de grado de multiplicidad S, puedo reescribir el polinomio Q de S como un factor S menos alfa, siendo S la incógnita que estaba buscando, S menos alfa elevado todo a R, a ese grado de multiplicidad. Porque alfa es igual a alfa, es una raíz real de multiplicidad R, con lo cual puedo componer este factor S menos alfa elevado a R.
multiplicado. Y ahora con las dos raíces complejas también puedo componer un par de factores que van a añadirse al factor que hemos compuesto aquí, s menos alfa elevado a r. Le vamos a añadir un par de factores con las otras dos raíces complejas. Con la primera raíz compleja, o sea, s igual a a más bi, pues compondría este factor, s menos el número complejo, la raíz compleja a más bi. Y ya tengo otro factor multiplicado por, y ahora utilizo la segunda raíz compleja, s, o sea, segunda solución de s, que sería s igual a menos bi. Con ese a menos bi compongo este siguiente factor, s menos a menos bi. Con lo cual, este polinomio en s, gracias a estas raíces obtenidas con la ecuación q de s igual a 0, este polinomio q de s se puede reescribir en su forma factorizada, que sería s menos alfa elevado a r por s menos a más bi por s menos a menos bi. Bien, y ahora si resolvéis podemos agrupar estos dos factores. Estos dos factores los puedo agrupar, puedo multiplicarlos entre ellos, haciendo aquí un truquito mágico de agrupar s menos a en este factor y agrupando s menos a en este factor, y aquí nos queda una suma de dos cosas, que una de ellas sería s menos a y la otra más bi, y en este lado s menos a menos bi, con lo cual si lo hacéis en un papel aparte, porque aquí no os lo he puesto, veréis que esto sería reescrito de esa manera, reagrupando el s con el a, o sea, formando aquí s menos a, y aquí en el otro factor reagrupando s menos a. Y entonces veréis que hay un factor que es suma de dos cosas y en el otro factor también es la resta de esas mismas dos cosas. Por tanto, suma por diferencia es diferencia al cuadrado y operáis despacito, esto lo hacéis en un papel aparte y llegaréis a esta conclusión, que realizando esta operación, este producto de estos dos factores, desaparece el número imaginario i. Y queda esta expresión, s menos a elevado a la cuadrada más b a la cuadrada. Con lo cual, nuestro polinomio q de s lo hemos logrado factorizar de esta manera. Y ya veréis para qué nos va a servir esto de factorizar el polinomio denominador de nuestra expresión racional. Bueno, como esta parte teórica a veces es bastante dura por ser demasiado teórica, pues os pongo aquí un ejemplo aclarativo para que entendáis todo este proceso. Vamos a suponer que tenemos una función f de s, como la general que estaba escribiendo aquí arriba, f de s, que es igual a p de s, en el cual p de s es el polinomio s más 2, dividido entre q de s, que q de s pues lo he reescrito aquí, que sería s a la cuarta menos 2s a la cúbica más 14s a la cuadrada menos 16s más 8. Todo este polinomio de grado 4 en s, en la variable s, es lo que iría aquí en el denominador de esta función f mayúscula de s. Bueno, pues lo que os he explicado aquí arriba lo vamos a traducir contra este polinomio q de s, el denominador. Vamos a realizar el mismo proceso. ¿Qué es lo que haríamos? Pues en primer lugar buscaríamos las raíces de q de s, que es en lo que consiste este primer paso. Buscar las raíces de q de s y a continuación, una vez encontradas las raíces, factorizar el polinomio q de s. Bueno, pues este polinomio q de s lo que vamos a hacer es encontrar sus raíces. ¿Para eso qué haríamos? Pues igualar todo este polinomio, lo igualaríamos a 0. Y resolveríamos esta ecuación polinómica, igualado a 0 a la derecha, claro, la resolveríamos, la ecuación polinómica de grado 4. O sea, s a la cuarta menos 2s a la cúbica más 14s a la cuadrada menos 16s más 8, lo igualamos a 0 y resolvéis esa ecuación. Obviamente es una ecuación polinómica de grado 4, entonces tenéis varias técnicas. Intentar factorizar el lado izquierdo y si no funciona, pues intentar factorizar por agrupamiento. Si tampoco funcionara, pues buscar si este es un desarrollo de un producto notable y si tampoco funcionara, pues nos recurriríamos a la división sintética o el método de Ruffini, que sería un método que nos permitiría averiguar raíces enteras o fraccionarias
o soluciones S enteras y fraccionarias de esta ecuación polinómica. Eso tenéis que repasarlo si os habéis olvidado, la división sintética o el método Ruffini. Una vez que ya he aplicado el método Ruffini, o la división sintética o el método que sea, a veces el método Ruffini pues únicamente logro conseguir una o dos soluciones o raíces. Entonces hay que buscar otros métodos alternativos para buscar el resto de raíces que me faltan. Bien, entonces vamos a imaginar que ya hemos resuelto todas las raíces o todas las soluciones S de esa ecuación polinómica. S a la cuarta menos 2S a la cúbica más 14S cuadrado menos 16S más 8 igual a 0. Y que salen estas soluciones. Yo obviamente no lo he resuelto aquí para simplificar este ejemplo y lo que sí que os he escrito son las soluciones de esa ecuación. Igualar esta ecuación a 0. Una solución o una raíz es S igual a 2. Le llamo S1 porque es la primera solución S. S igual a 2. Y tiene multiplicidad 2, es decir, que es como si se repitiera esta solución real dos veces. Y también tiene un par de raíces complejas, esta ecuación polinómica. Una raíz compleja es 1 más i, con grado de multiplicidad 1, es decir, que se repite solo una vez. Y por supuesto, si aparece una raíz compleja, tiene que aparecer su conjugada siempre. S sub 3 es igual a 1 menos i, con un grado de multiplicidad 1. Vamos ahora a proceder al segundo paso. Una vez que hemos logrado factorizar q de s, que recordar que q de s era el polinomio denominador de nuestra expresión racional, pues vamos a utilizar estos factores en el cual hemos descompuesto q de s, los vamos a utilizar para lo siguiente. Con el primer factor s menos 2 a la cuadrada, veis que es un polinomio de grado 1 elevado a la cuadrada, vamos a componer lo siguiente. Estas fracciones simples. La primera fracción simple consta de una constante a1 que desconocemos dividido entre s menos 2 elevado a 1. Y la segunda fracción va a consistir en una constante que llamamos a sub 2 que desconocemos dividido entre la misma potencia s menos 2 elevado a la cuadrada. En general vamos a descomponer s menos alfa elevado a la r, lo vamos a descomponer en r fracciones más simples, donde arriba van a tener constantes que desconocemos desde a su 1 hasta su r, y abajo van a escribir en los denominadores potencias sucesivas de s menos alfa hasta que alcancen s menos alfa elevado a r. En este ejemplo, como el r es 2, únicamente componemos dos fracciones simples con ese factor s menos 2 elevado a la cuadrada. Uno de ellos con s menos 2 y el otro con s menos 2 a la cuadrada. Y con el siguiente factor, s menos 1 a la cuadrada más 1, ven que aquí si lo desarrollan en el interior de este polinomio factor es un polinomio en S de grado 2. Bueno, pues por ser un polinomio en S de grado 2, arriba lo que acomodan no es una constante, como hemos hecho antes, sino lo que acomodan es un polinomio en grado 1. Si esto es de grado 2, esto es un polinomio de grado 1 aquí arriba, que le vamos a llamar bs más c, polinomio en grado 1 en la variable s. Y b y c son dos constantes desconocidas. Y abajo reescriben el mismo polinomio de grado 2 que tienen aquí arriba, s menos 1 a la cuadrada más 1. De esta manera, ¿qué hemos logrado? Pues hemos logrado en nuestro ejemplo anterior la función f de s, que era todo esto, s más 2 dividido entre s a la cuarta menos 2s a la cúbica más 14s a la cuadrada menos 16s más 8, lo hemos logrado descomponer en tres fracciones más simples. a sub 1 sobre s menos 2 más a sub 2 sobre s menos 2 a la cuadrada más bs más c sobre s menos 1 a la cuadrada más 1. Bien, el siguiente paso sería determinar los coeficientes A1, A2, B, C, etcétera, que están en los numeradores de nuestras fracciones simples obtenidas anteriormente. Pero antes de proceder a este paso, vamos a practicar un poquito más el descomponer una expresión fraccionaria de este tipo, una expresión racional, descomponerla en fracciones, sumas de fracciones más simples. Para ello, en este ejemplo tenemos la siguiente expresión racional: 4 sobre s a la cúbica más 2s a la cuadrada. Vamos a intentar descomponerlo en suma de fracciones más simples. En este ejemplo tenemos dos técnicas. Una de ellas es sacar factor común a s a la cuadrada, como ven aquí, y quedaría s cuadrado que multiplica a s más 2.
Eso sería una técnica rápida en este ejemplo. Sacar factor común y ya han descompuesto o han factorizado el polinomio denominador, como s al cuadrado multiplicado por s más 2. Y si no lo ven bien o no les gusta esta técnica, que es rápida, pues pueden aplicar la técnica anterior. La técnica anterior es más general y es igualar a 0 el polinomio denominador s a la cúbica más 2s a la cuadrada igual a 0 y resolver esta ecuación polinómica de grado 3. Las soluciones son s igual a 0 con grado de multiplicidad 2 y la otra solución s igual a menos 2 con grado de multiplicidad 1. Con la primera solución o raíz s igual a 0, multiplicidad 2 componen este factor s menos 0 elevado todo a la cuadrada, grado de multiplicidad, que multiplica a s menos la segunda solución, menos 2, con lo cual menos 2 quedaría más 2, y elevado todo este factor a 1 al grado de multiplicidad. Cualquiera de los dos caminos les van a llevar a esta factorización. Y una vez que factorizamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues en el primer factor observan que es un polinomio de grado 1 elevado a 2. Por ser un polinomio de grado 1, pues se va a descomponer en fracciones simples, donde arriba van a haber constantes, que llamamos a su 1 y a su 2. ¿Cuántas fracciones simples? Tantas como indica el grado de multiplicidad, 2 fracciones simples. Y en la primera fracción simple, en el denominador, aparece s elevado a 1, s menos 0 elevado a 1, que queda como s elevado a 1, y en la segunda aparecería s menos 0 elevado a 2, que simplificado quedaría s a la cuadrada, y con los constantes a su 1 y a su 2 respectivamente cada una de ellas. De esta manera obtenéis estas dos fracciones, a su 1 sobre s más a su 2 sobre s a la cuadrada, debida al factor s menos 0 elevado a la cuadrada. Y ahora vamos a ver, debido al polinomio s más 2, polinomio factor s más 2, vemos que es un polinomio de grado 1 elevado al exponente 1. Por ser un polinomio de grado 1 elevado a 1, compone esta fracción simple. Fracción simple donde abajo ponemos s más 2 elevado a 1 y arriba ponemos la constante c o cualquier otra letra. Con lo cual ya hemos logrado descomponer, parcialmente todavía, nuestra fracción 4 sobre s a la cúbica más 2s a la cuadrada como a su 1 sobre s más a su 2 sobre s a la cuadrada más c sobre s más 2. Lo único que nos queda es resolver precisamente estas constantes, a su 1, a su 2 y c. Para ello, pues hay dos técnicas, fundamentalmente. Yo voy a explicaros una de ellas y la otra pues os la voy a comentar. La primera técnica consistiría en lo siguiente. Agarren estos dos lados, ya olviden los dos primeros pasos y quédense solamente con este lado y este lado que les estoy señalando. Y multiplicamos ambos lados de esta ecuación, la multiplicamos por el denominador. Ambos lados. Multipliquen arriba y abajo por s a la cuadrada por s más 2 en el lado izquierdo y quedaría un 4. Eso es el objetivo, que desaparezcan estas fracciones y estas fracciones. Y aquí arriba, y aquí en la derecha, perdón, en la derecha también tenemos que hacer lo propio. Tenemos que multiplicar todo el lado derecho por s a la cuadrada por s más 2. Si multiplican todo este lado derecho, lo multiplican por s a la cuadrada por s más 2, obtienen esta expresión simplificada. Porque s a la cuadrada por s más 2, cuando multiplica a su 1 sobre s, quedaría a su 1 por s más 2. Cuando multipliquen s a la cuadrada por s más 2, lo multipliquen por el segundo término de la derecha, por a sub 2 sobre s a la cuadrada, les quedará a sub 2 por s más 2. Y cuando multipliquen este tercer término por s a la cuadrada por s más 2, obtendrán c por s a la cuadrada. ¿Qué hemos logrado multiplicando tanto este lado que les marco como este lado que les marco, multiplicar ambos lados por s a la cuadrada por s más 2? Hemos logrado en el lado izquierdo que desaparezcan los denominadores y también hemos logrado en el lado derecho que desaparezcan los denominadores. Y ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, desarrollan todo este lado derecho, agrupando términos, y luego igualando términos semejantes en ambos lados. Eso sería una técnica que les estoy comentando, pero que no he resuelto en este papel de esta forma.
Y otra técnica es la que sí que he resuelto en este papel, y es la siguiente. Una vez que tengan esta expresión, que esta expresión, recuerden que es equivalente a la expresión de arriba, a los dos lados derechos, a este lado y este lado. Eso es una expresión equivalente a la de arriba, solo que hemos eliminado o cancelado los denominadores. Bien, entonces, la técnica, recuerden que lo que voy a intentar es resolver A1, A2 y C. Bueno, pues la técnica que yo he aplicado aquí es dar valores aleatorios a la variable S. Valores aleatorios tengan vista para obtener rápidamente A1, A2 y C. Fíjense cómo. Doy primero a S un valor 0, porque de esa manera se me elimina todo este término del lado derecho. Y además también el término cs cuadrado también se elimina, con lo cual me quedaría para s igual a 0, me quedaría 4, el lado izquierdo no se altera, igual a sub 2 por 0 más 2. Quedaría simplemente este término, es decir, quedaría 2 a sub 2. Es igual a 1. También escogí este valor aleatorio. Podéis dar los valores que queráis aleatorios a la s, pero buscar valores con un poquito de vista para que se elimine el máximo número de términos en la derecha y tengáis que hacer pocos cálculos. Por ejemplo, doy s igual a 1. En este caso, pues obtengo bastantes valores de a, b y c. Para s igual a 1 lo sustituís en el lado derecho, donde pone s, lo sustituís por s igual a 1 y entonces obtenéis esta ecuación. 4 igual a 3a1 más 2 por 3 más c. ¿Y por qué pongo aquí 2 por 3? Pues porque ya he sustituido, donde pone aquí a sub 2, ya lo he sustituido por el valor 2 que obtengo en la anterior ecuación. Como veis en la anterior ecuación, 4 igual a 2 por a sub 2, ya puedo despejar directamente el valor numérico de a sub 2. Y este lo he llevado a la siguiente ecuación, de tal manera que aquí acomodo un 2 que multiplica al 3. Un 2 que multiplica a s más 2, que es 3, con el s igual a 1. Es decir, que con el s igual a 1 y el a sub 2 igual a 2, he compuesto esta ecuación, donde en esta ecuación las incógnitas son a sub 1 y c. Bueno, y también doy otro valor aleatorio porque no me llegan. Fijaros que todavía tengo 3 incógnitas, aunque haya resuelto una de ellas, pero he obtenido 2 ecuaciones, con lo cual necesito otra ecuación más. Y por eso doy otro valor aleatorio, s, a esta ecuación principal y le doy menos 2, porque con menos 2 pues he logrado anular este y este término y obtengo c. Fijaros que con s igual a menos 2, este término se anula, este término se anula y nos quedaría 4 igual a c por s, que es menos 2 elevado a la cuadrada. Con lo cual aquí en esta tercera ecuación también logran despejar una de nuestras incógnitas, que es la c igual a 1. Con la primera ecuación hemos obtenido a sub 2 igual a 2, con la tercera ecuación hemos tenido suerte también y obtenido c igual a 1, y estos dos valores se llevan a la segunda que le he comentado anteriormente. Ya llevé la sub 2 igual a 2, pero también ya llevo el c igual a 1 aquí, y de esta manera calcularían pues a sub 1. Y de esta manera a sub 1 nos llegó a la conclusión que me da menos 1, perdón, y ya resumiendo, a sub 1 igual a menos 1, a sub 2 igual a 2 y c igual a 1. Y con estos tres valores numéricos los sustituyen en los correspondientes lugares de nuestras fracciones simples obtenidas anteriormente. Con lo cual, f de s mayúscula, nuestra fracción, nuestra expresión racional, 4 sobre s a la cuadrada que multiplica a s más 2, o 4 sobre s a la cúbica más 2s al cuadrado, que era nuestra fracción original, se puede descomponer en tres fracciones simples, que son, donde pone a sub 1 sustituyen el menos 1, donde pone a sub 2 sustituyen el 2, perdón, y donde pone c sustituyen el 1. Y de esta manera la fracción queda descompuesta en menos 1 sobre s más 2 sobre s a la cuadrada más 1 sobre s más 2. Fijaros que ahora nuestra fracción o nuestra expresión racional ha quedado mucho más simplificada, porque ha quedado descompuesta en la suma de tres fracciones que son más simples que nuestra fracción original. Bueno,
Pues una vez que ya hemos logrado descomponer nuestra expresión racional 4 sobre s a la cúbica más 2s a la cuadrada en sumas de fracciones más simples, procedemos ya al siguiente paso. Vamos a calcular la transformada inversa de f mayúscula de s. Y fijaros que por haber logrado reescribir esta expresión en sumas de fracciones más simples, el cálculo de la transformada inversa de f mayúscula de s va a ser más sencillo ahora. Porque ahora la transformada inversa de f mayúscula de s es la transformada inversa de menos 1 sobre s más 2 sobre s a la cuadrada más 1 sobre s más 2. Y fijaros que ahora ya esta transformada inversa es mucho más sencilla de calcular, reescrita la f mayúscula de s como suma de fracciones más simples, como veis aquí. ¿Por qué es más simple de calcular ahora la transformada inversa? Porque ahora tenéis sumas o restas de diversas funciones de s y podéis aplicar la propiedad de la linealidad para transformadas inversas, que dice que la transformada inversa de todo esto es pues la transformada inversa de menos 1 sobre s, el menos 1 ya lo puedo sacar afuera, más la transformada inversa de 2 sobre s a la cuadrada, transformada inversa de 2 sobre s a la cuadrada, pero el 2 ya lo puedo sacar también afuera, como ya sabéis, más la transformada inversa de 1 sobre s más 2, aplicando la propiedad de la linealidad. Y ya el siguiente paso es bastante sencillo, porque estas transformadas inversas son casi inmediatas. Transformada inversa de 1 sobre s, ya sabéis todos que es 1, como con el menos pues queda menos 1. Transformada inversa de 1 sobre s a la cuadrada, pues queda x, que multiplicado por 2 quedaría 2 por x. Y la transformada inversa de 1 sobre s más 2 es, aplicando la propiedad del primer teorema de traslación, sería pues 1 que multiplica a e elevado a menos 2x, es decir, e elevado a menos 2x. Con lo cual, el resultado final, la transformada inversa de esta función, al lograr descomponerla en fracciones, sumas de fracciones más simples, he conseguido evaluar la transformada inversa de una forma más sencilla, porque se han fragmentado en transformadas inversas de funciones de s que son mucho más inmediatas de poder calcular sus transformadas inversas, y hemos llegado al final a esta solución: menos 1 más 2x más e elevado a menos 2x, transformada inversa de la función de s, 4 sobre s a la cúbica más 2s a la cuadrada. Bueno, pues esto es todo. Hemos visto hoy el método de fracciones simples para lograr calcular la transformada inversa de expresiones en la variable s, expresiones que son racionales más o menos complicadas. En la clase siguiente lo que haremos pues es realizar un par de ejercicios aplicando este método con el objetivo de que reforcéis estos conceptos que hemos estudiado en la clase de hoy. Bueno, pues un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.